No van a creer lo que mi suegra intentó hacer el día de nuestra boda. En la recepción de mi boda, estaba ajustándome el velo frente al reflejo de un salpicadero de cobre que había pasado 3 meses restaurando a mano. El metal estaba tan pulido que parecía un espejo, y gracias a eso la vi. Mi suegra, Eleanor, estaba justo detrás de mí. Ella no notó mis ojos en el cobre, solo vio mi bebida sobre la barra. La observé sacar un pequeño frasco de su bolso y dejar caer 3 gotas claras en mi champán. No me giré, no grité. Esperé a que se alejara para poder saludar a la esposa de un senador. Entonces, con manos firmes como un cirujano, simplemente intercambiamos nuestras copas. Ahora su veneno estaba en sus manos. Y así, el verdadero drama de la boda apenas comenzaba. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La mayoría de las novias hubieran salido al baño a hiperventilar después de ver a su nueva suegra intentando envenenarlas. Pero yo soy arquitecta de restauración. Trabajo con cimientos que se desmoronan y fallas estructurales graves. El pánico es un lujo que no puedo permitirme. Lo que sentí en ese momento no fue miedo, fue carga estática. Así es como en ingeniería llamamos al peso inmenso y silencioso que soporta una viga justo antes de decidir si sostiene el techo o se rompe. Regresé a la mesa principal, mis tacones marcando un ritmo constante sobre la medera del suelo. Revisé mi pulso, 80 latidos por minuto, elevado pero controlado. Toqué la seda de mi vestido y me senté junto a Ethan, el hombre que salva vidas como cirujano pediátrico, pero que no podía ver que su propia madre era un peligro. Él apretó mi mano bajo la mesa, su pulgar rozando mi anillo. Me miró con tanto amor que casi dolía. Susurró que me veía hermosa. No tenía idea de que a apenas 10 pies su madre estaba tomando champagne que había planeado para mi destrucción. Miré a Eleanor, ahora sentada. Mantenía la atención con mis padres, riendo de algo que decía mi padre, interpretando a la matriarca perfecta. Sus ojos eran fríos y muertos, ocultos bajo capas de rímel caro. Levantó su copa en un brindis silencioso hacia mí, una pequeña sonrisa que decía, «Jaque mate, querida». Creía ser la arquitecta de este momento, creía que yo era solo una chica afortunada que había tropezado con su dinastía, un problema que podía resolverse con un talonario de cheques o un frasco de químicos. Tomé mi vaso de agua, mis manos no temblaban, bebí despacio, con intención. El agua estaba fría y tenía un sabor a claridad. Observé cómo Eleanor se llevaba otro sorbo de champaña a los labios. Estaba completamente confiada en su crueldad. Durante 2 años había intentado aplastarme, tratándome como una intrusa en la vida de su hijo. Incluso se refería a mi trabajo como algo sucio. Me ofreció 6 cifras para desaparecer de su mundo, pero olvidó algo fundamental sobre las arquitectas de restauración. Conocemos exactamente dónde están los puntos débiles y sabemos reconocer el momento justo en que una estructura está a punto de ceder. Coloqué mi vaso, le sonreí y esperé. Para entender por qué no la detuve, por qué no agarré su muñeca y llamé a la policía en ese instante, hay que comprender la arquitectura de nuestra guerra. Esto no fue un arrebato de pasión o un crimen impulsivo. Era la fase de demolición de un proyecto que Eleanor llevaba 2 años planeando. Desde que Ethan nos presentó, yo era una violación de zonificación en su mundo perfectamente cuidado. Los sterling son lo que la gente llama dinero antiguo, que normalmente solo significa que su fortuna está cubierta de polvo y temen a cualquiera que realmente trabaje por vivir. Conocí a Eleanor durante la inspección de la finca. Llevaba botas de trabajo y un casco cubierto de polvo de yeso. Miró mis manos como si fueran contagiosas. Le preguntó a Ethan, frente a mí, si estaba contratando ayuda para una remodelación. Cuando él le dijo que yo era su novia, no sonrió, solo murmuró, «Ah».
Los insultos nunca eran directos, eran estructurales, como pequeñas grietas en los cimientos diseñadas para hacerme colapsar. Se olvidaba de invitarme a cenas familiares. Presentaba a sus amigos como la pequeña jefa de proyecto de Ethan, ignorando mi maestría y mi licencia profesional. Pero la verdadera falla estructural ocurrió 6 meses atrás. Estaba sentada en su biblioteca cuando deslizó un sobre cremoso sobre el escritorio de caoba. Dentro había un cheque de caja por $100,000. Me dijo que era un paquete de indemnización. Eres encantadora, Olivia, pero seamos realistas. Tú eres dinero nuevo. Construyes cosas. Nosotros poseemos cosas. Nunca encajarás en esta mesa, y solo estoy tratando de salvarte de la humillación de intentarlo, me dijo. Miré el cheque. Era más dinero del que mis padres ganaban en 2 años. La miré a los ojos. No rompí el cheque. No se lo lancé. Simplemente lo deslicé de vuelta por el escritorio y dije, creo que estás subestimando el costo de la mano de obra, O'Leonor. No estoy en venta. Ese fue el instante en que sus ojos cambiaron. Fue entonces cuando dejé de ser una molestia para convertirme en una amenaza. Y a las amenazas se las neutraliza. En psicología, existe un concepto llamado explosión de extinción. Lo aprendí estudiando cómo el estrés afecta a los materiales de construcción, pero aplica perfecto a los narcisistas. Cuando un niño pequeño descubre que gritar no le consigue lo que quiere, no se rinde. Grita más fuerte, se agita, rompe cosas. Escala su comportamiento hasta un pico frenético antes de finalmente rendirse. Es la última explosión desesperada de energía para tratar de forzar al mundo a volver bajo su control. La semana antes de la boda fue la explosión de extinción de Eleanor. Se dio cuenta de que los sobornos no funcionaban. Los insultos tampoco. La boda iba a ocurrir, así que decidió ir a lo grande, arrasando todo a su paso. El martes llamó a nuestra florista, intentando cancelar el pedido, diciendo que la novia había muerto en un accidente de coche. Por suerte, la florista me llamó a mí primero. El jueves la encontré en la suite nupcial revisando mi velo. Cuando se marchó, había un desgarro irregular en el encaje. Afirmó que se había enganchado con su anillo, pero yo conozco la resistencia del encaje francés. Hace falta querer romperlo. Reparé el velo con hilo de oro, una técnica que aplico en restauración. No se lo conté a Ethan. Sabía que si lo hacía, ella lo usaría en mi contra. Gaslightearía a Ethan, llamándome paranoica, diciendo que estaba estresada, que me imaginaba cosas. Confiaba en que su comportamiento fuera tan absurdo que nadie racional la creería. Así que cuando vi el velo en la recepción, todo tuvo sentido. No fue casualidad. No era solo odio. Era la detonación final de su explosión de extinción. No pudo detener la boda, así que decidió arruinar el recuerdo. Quería que me enfermara. Quería humillarme. Quería mostrarle a cada invitado de la alta sociedad en la sala que yo era débil, desordenada e indigno del apellido Sterling. Quería un desastre. Yo, en cambio, decidí dejar que ella fuera víctima de sí misma. El problema con las fallas estructurales es que rara vez son instantáneas. Antes de que un edificio colapse, gime. Los remaches estallan. La madera cruje. Solo hace falta estar lo suficientemente atento para escucharlo. El salón estaba lleno de aplausos mientras Ethan terminaba su discurso. Era encantador, humilde, perfecto. Se sentó junto a mí y me besó la mejilla, susurrando que era el hombre más afortunado del mundo. Luego, la sala quedó en silencio. El golpeteo de una cuchara contra un vaso resonó como una campana de advertencia. Eleanor se levantó. Se veía imponente con su vestido plateado. Sostenía la copa de champán con borde dorado, la que había contaminado en secreto. La sala contenía la respiración. Sonrió a los invitados y luego me dirigió la mirada. Era la sonrisa de un depredador. El matrimonio, comenzó con la cadencia estudiada de la escuela de etiqueta, es sobre sociedad, sobre saber quién eres y de dónde vienes. Algunos de sus amigos en la mesa 4 rieron. Y, lo más importante, es sobre la confianza.
Saber que la persona que está a tu lado tiene tus mejores intereses en mente. Me miró fijamente en la palabra confianza. No parpadeé. Levanté mi vaso de agua. Eleanor levantó el cáliz envenenado. Por la feliz pareja, dijo, haciendo un gesto hacia atrás con la copa. Observé cómo el líquido dorado desaparecía. La vi tragar. Un trago, 2. La terminó. Por un momento parecía que no pasaba nada. Se sentó, triunfante, y se volvió hacia mi padre para empezar a hablar de su hándicap de golf. Pasó un minuto, y lo que pasó después cambió todo para siempre. Luego 2. Me quedé perfectamente quieta, las manos descansando sobre mi regazo, contando los segundos como un metrónomo. A los 2 minutos y 40 segundos, comenzaron los primeros gemidos. Eleanor dejó de hablar a mitad de la frase. Parpadeó rápido, llevándose la mano a la garganta. Su rostro, normalmente impecable bajo capas de maquillaje y compostura, se tornó de un gris violento. Intentó levantarse, tal vez para ir al baño, pero la gravedad tenía otros planes. Sus rodillas cedieron. Agarró el mantel para sostenerse y arrastró consigo un centro de mesa de lirios caros. Entonces el emético hizo exactamente lo que la química dictaba. No fue un desmayo educado, fue violento. Eleanor vomitó con un sonido gutural, desagradable, que silenció al cuarteto de cuerdas. Cayó directamente sobre la mesa principal. El corredor de seda, la vajilla y la falda de su vestido a medida quedaron empapados. El olor nos golpeó de inmediato. La mujer que había pasado 60 años cultivando una imagen de perfección intocable, estaba ahora vomitando frente a 200 de los invitados más importantes de la ciudad. ¡Mamá!, gritó Ethan, levantándose de un salto. ¡Mamá! Ella lo miró, ojos abiertos y desenfocados, jadeando. balbució, no me siento... y se desplomó de lado en la desastre que había creado. La sala estalló en caos. Pero yo me quedé sentada un segundo más, observando la ruina. Era fea, era trágica, y era exactamente lo que ella había planeado para mí. En una crisis, la mayoría de la gente entra en pánico. Mientras los invitados gritaban y se agolpaban, yo me levanté y tomé el control. Le indiqué al DJ que cortara la música. Guié al coordinador para despejar el camino a los paramédicos. Ethan estaba en el suelo con ella, revisando sus signos vitales, aplicando todo su entrenamiento como cirujano. Gritaba órdenes: pulso débil, vías respiratorias despejadas, pupilas dilatadas. En 4 minutos llegaron los paramédicos y la colocaron en la camilla. Estaba apenas consciente, murmurando algo incoherente. Al levantarla, su bolso de cuentas, que había estado sobre su regazo, cayó al suelo. El cierre se abrió. El contenido se esparció sobre el parquet. Un lápiz labial, un espejo compacto y un pequeño frasco de vidrio vacío. Ethan lo vio y se quedó paralizado. Pero eso no era lo más importante. Junto al frasco había una hoja de papel grueso, color crema, doblada en un cuadrado. La recogí. Supe lo que era antes de abrirla. Era la letra de Eleanor, elegante y en bucles. Me acerqué a Ethan. Él seguía mirando el frasco, pálido. «Ethan», dije, con la voz baja, cortando el ruido de la sala. «Lee esto». Me miró confundido, luego tomó el papel. Observé sus ojos recorrer las palabras. Lo que Ethan leyó a continuación no solo cambió su mirada, sino que reveló la verdad oculta que nadie esperaba. «Damas y caballeros, debo disculparme por esta interrupción. Mi nueva nuera ha luchado durante años con demonios personales. Esperábamos que el estrés de la boda no provocara una recaída, pero parece que el alcohol fue demasiado. Les pido disculpas por el desastre. Nos aseguraremos de que reciba la ayuda que necesita». Era un discurso, uno que había preparado antes de la recepción. No solo había planeado enfermarme, también había diseñado la historia de mi caída.
Pensaba presentar mi envenenamiento como un colapso provocado por alcohol y bulimia. Planeaba tomar el micrófono mientras yo vomitaba y arruinar mi reputación para siempre. Vi cómo la expresión de Ethan cambiaba. Es extraño ver a un hombre convertirse en huérfano mientras su madre sigue viva. La preocupación se esfumó, el pánico también. Sus ojos se volvieron fríos. Miró la nota, luego el frasco y después a la mujer tendida en la camilla. En ese momento entendió la arquitectura de la trampa. Comprendió que el monstruo no estaba debajo de la cama, era la persona que lo había arropado por las noches. Dobló la nota y la guardó en el bolsillo. No me miró. Miró al paramédico. No tuvo un derrame, dijo Ethan, su voz sonó como metal siendo triturado. Tomó un emético y un sedante. Revisen su bolso por el frasco y llamen a la policía. El hospital olía a antiséptico y a malas decisiones. Eleanor fue estabilizada en una habitación privada. Los fármacos fueron eliminados de su sistema, pero la toxicidad legal apenas comenzaba. La policía esperaba en el pasillo. El oficial Cardona, un hombre que parecía haber presenciado suficientes dramas familiares para 10 vidas, estaba tomando mi declaración. No necesitaba ser emotiva, solo tenía que ser eficiente. Abrí un archivo en mi teléfono. Mientras los paramédicos se llevaban a Eleanor, yo había enviado un mensaje al gerente del lugar. Como había restaurado la finca Sterling, sabía exactamente dónde estaban los puntos ciegos y conocía el ángulo de la cámara de seguridad 4K detrás de la barra. El video estaba en mi bandeja de entrada antes de que la ambulancia llegara al hospital. Se lo mostré al oficial. Marca de tiempo, 2:47 p.m. Se ve a la señora Eleanor mirar alrededor. Saca el frasco, vierte el veneno. Era evidencia de delito en alta definición. Ethan salió de la habitación de Eleanor. Parecía 10 años más viejo que esa misma mañana. Pasó junto a mí, junto a su padre, que estaba sentado con la cabeza entre las manos, y se dirigió directamente al oficial. «Mi madre está despierta», dijo Ethan, con una voz clínica y distante. «Quiere hacer una declaración». «¿Confesó?», preguntó el oficial. Ethan soltó una risa seca, sin humor. «No», dijo que lo hizo para salvarme. Dijo que Olivia era una cazafortunas que estaba destruyendo la línea de sangre Sterling. Dijo que algún día se lo agradecería. Observé a Ethan. Este era el momento. El cordón iba a romperse o a estrangularnos. Eleanor había jugado su última carta, la defensa de «mamá sabe más». Contaba con 30 años de culpa y obligación para que Ethan desistiera de los cargos. Él metió la mano en el bolsillo del smoking y sacó la hoja de papel color crema, el discurso de disculpa preescrito, la prueba de su premeditación. «Oficial», dijo Ethan, entregando el papel. «Mi madre no solo intentó agredir a mi esposa, planeó un asesinato de carácter. Lo escribió antes de que comenzara la recepción. Esto demuestra intención». «Ethan, no», susurró su padre desde la silla. «Es tu madre». Ethan se volvió hacia él. «No, es una criminal, y si pagas a su abogado, eres cómplice». Se giró hacia el oficial. «Voy a presentar cargos, y estoy solicitando una orden de restricción inmediata para mí y para mi esposa». Lo vi firmar la declaración. Fue lo más romántico que había visto en mi vida. No solo me eligió a mí, amputó la extremidad que nos estaba matando. Lo hizo con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. No hubo lágrimas, solo el sonido de un bolígrafo sobre el papel, finalizando el divorcio entre un hijo y su origen tóxico. Han pasado 12 meses desde la boda. Eleanor actualmente cumple 24 meses por asalto agravado y exposición imprudente al peligro. Su abogado intentó argumentar capacidad disminuida,
pero la nota preescrita destruyó esa defensa. No puedes alegar locura temporal cuando redactaste un comunicado de prensa sobre ello 3 días antes. Ethan y yo no nos mudamos a la finca. Compramos una casa para remodelar en el otro lado de la ciudad. Tiene buenos cimientos, pero necesita trabajo, igual que nosotros. Estoy sentada en la mesa de la cocina, trabajando en un cuenco que rompí la semana pasada. Es una técnica japonesa llamada kintsugi. No se ocultan las grietas, se rellenan con laca mezclada con polvo de oro. La filosofía es que la pieza se vuelve más hermosa por haber sido rota. La fractura es donde reside la fuerza. Durante mucho tiempo pensé que un matrimonio perfecto significaba no tener conflictos, que significaba superficies lisas y días fáciles. Pero Eleanor me enseñó algo importante. Intentó destrozarnos, buscó los puntos de tensión y trató de golpearlos hasta que colapsáramos, pero calculó mal los materiales. Cuando nos sentamos en la sala de espera del hospital, viendo a la policía llevarse la esposada, Ethan y yo no nos derrumbamos, nos fusionamos. El trauma no dejó cicatrices, dejó una costura de oro. Confiamos el uno en el otro con una profundidad que la mayoría de las parejas nunca alcanza, porque nunca son puestas a prueba así. Sé con absoluta certeza que él me elegirá, y él sabe que yo veré las amenazas que él no puede. Terminé el cuenco. Las líneas doradas reflejaban el sol de la tarde, brillando más que la cerámica original jamás lo hizo. Es imperfecto, es irregular, y es irrompible. Si crees que los familiares tóxicos no merecen un lugar en tu mesa, dale el like y comparte esta historia. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido la cosa más insignificante que un familiar haya hecho en una boda a la que hayas asistido.